Lo clásico es que el dolor sea más fuerte en las mañanas en cuanto despierta el paciente y ya se empieza a mover y mejora el dolor. La rigidez, esto que mencionábamos de la rigidez matutina, en lugar de durar minutos, dura horas, típicamente más de 1 hora. Y pues habitualmente se va a acompañar de otros síntomas de fase aguda o de inflamación sistémica, como cansancio, febrícula, hiporexia, incluso a veces ya casos un poco más con mayor afección, pues puede haber diaforesis, pérdida leve de peso, y bueno, dependiendo de las patologías, pues también puede haber manifestaciones fuera de las articulaciones. Estos dos últimos puntos que no vamos a ver en el caso de de dolor por daño articular. Entonces, bueno, esto es lo que se tiene que acordar. El dolor inflamatorio empeora con el reposo, mejora con la actividad, por lo tanto es de predominio matutino. Se asocia a rigidez prolongada, más de 1 hora, o incluso con periodos de reposo que duren 5 minutos o más, ya se va a presentar la rigidez. Ahora, esto habitualmente nos habla de inflamación articular, pero hay otras enfermedades que pueden dar muy parecido a estos síntomas, incluyendo la fibromialgia o síndromes de atrapamiento de fibras nerviosas, como el síndrome del túnel carpiano. Por eso es importante pues interrogar otras características y obviamente complementarlo con la exploración física, ¿no? Y justamente hablando de la exploración física, bueno, la exploración podemos encontrar inflamación objetiva, que cuando afecta a las articulaciones, cuando se sienten inflamadas las articulaciones, se le llama flogosis, y esto se debe a un incremento en el líquido sinovial debido al proceso inflamatorio. Por esta misma razón va a haber restricción del movimiento y habitualmente el paciente busca la posición que minimice la presión intraarticular, entonces habitualmente el paciente tiende a flexionar. Algo muy frecuente de ver, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide, cuando tienen afectados los codos, se flexionan parcialmente, es una contractura en flexión, pues porque esta posición minimiza la presión intraarticular al evitar la extensión completa de la articulación. Y el signo clínico, que es el signo más sensible de que hay inflamación articular, es que el mayor dolor se va a presentar cuando se hace el movimiento completo. Aquí en el ejemplo de la muñeca, entonces el paciente casi no va a tener dolor, ya sea la extensión o la flexión de la muñeca, cuando es menor de 70 grados, ahí casi no va a haber dolor, pero cuando ya se está acercando a los 70 grados de extensión, articular, habitualmente en articulaciones superficiales como las muñecas, las articulaciones de los dedos de las manos, las rodillas, o en gente pues a lo mejor muy, muy delgada, incluso hasta los hombros. Es visible esta inflamación y se puede palpar. La consistencia de una articulación inflamada pues se le llama renitente, ¿no? Lo clásico, así como la punta de la nariz. Bueno, se siente esta sensación de inflamación. Y bueno, cuando hay eritema alrededor de la articulación, bueno, pues ahí es más fácil sospechar que el origen del problema pues es más periarticular. Entonces, bueno, acuérdense bien de esto, las diferencias en la rigidez entre el daño y la inflamación articular, la presencia o no de el dolor en todos los rangos de movimiento, y la otra, y la limitación, perdón, en los rangos de movimiento. Y algo que sí es muy típico del daño articular o de la osteoartritis es la presencia de crépitos. Es decir, cuando se mueve la articulación, se siente o incluso se puede escuchar como truena, ¿no? Como crepita. Entonces, justamente ese es el roce de las superficies articulares debido al adelgazamiento del cartílago. Entonces, bueno, eso es hablando del objetivo más importante, si el dolor es inflamatorio o mecánico.
Ahora, el siguiente punto a determinar es qué tanto tiempo lleva el paciente con los síntomas. Entonces, aquí no hay pierde, puede ser una artritis o un problema articular agudo o crónico. Y la barrera, digamos, que define entre agudo y crónico son 6 semanas. Menos de 6 semanas con los síntomas, estamos frente a una artropatía aguda. Más de 6 semanas, o sea, mes y medio, una artropatía crónica. ¿Cómo van afectándose las articulaciones o el patrón de aparición? Bueno, las diferencias entre aditivo y migratorio. Aditivo, como su nombre lo dice, empieza doliendo una articulación, sigue doliendo esa articulación y empieza a doler otra, siguen doliendo esas dos y empieza a doler otra y así sucesivamente. El migratorio o el saltatorio empieza a doler una articulación, se resuelven los síntomas en esa articulación y empieza a afectar otra. Ambos patrones pueden aparecer en la artritis reumatoide. El patrón migratorio es más frecuente en la osteoartritis o en el daño articular. Y la diferencia entre persistente y recurrente. Persistente es que nunca no hay semanas buenas y malas, ¿no? Siempre está presente el dolor o es continuo. Y recurrente, pues justamente esta característica que ya decíamos, semanas o días buenos y semanas o días malos. Ahora, en cuanto a las características, digamos, anatómicas o más bien de distribución, perdón, de la artritis, es, bueno, el número de articulaciones afectadas, el tamaño de articulaciones afectadas y dónde están estas articulaciones. Entonces, primero hablando de estas características, pues el número, de acuerdo al número de articulaciones, se puede dividir las artritis en poliartritis cuando duelen 5 o más articulaciones, oligoartritis cuando duelen de 2 a 4 articulaciones y monoartritis pues, cuando duele una, ¿no? La distribución simétrica, es decir, que más o menos duelen las mismas articulaciones a ambos lados de la línea media del cuerpo. Entonces, por ejemplo, que a un paciente empiece con dolor en el hombro derecho y en el codo izquierdo, ¿no? Entonces, esa es una distribución, sería asimétrica, perdón, o sea, lo contrario. ¿Sí? Que duelan diferentes articulaciones a ambos lados del cuerpo. Algo simétrico sería ya sea que duelan pequeñas articulaciones de ambos lados de la línea media, por ejemplo, la muñeca izquierda y el pulgar derecho, pues esas son articulaciones pequeñas. No tiene que ser exactamente la misma articulación, sino más bien el tamaño articular. Entonces, las articulaciones grandes son las proximales, es decir, los hombros o la cadera. Las rodillas también se considera articulación grande. Los codos pudieran considerarse, bueno, realmente sí son articulaciones grandes. Hay otras subdivisiones que hablan de medianas articulaciones. Y bueno, las articulaciones pequeñas, pues son las muñecas, las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Y en el caso del pie, tobillos, tarso y las metatarsofalancicas y las articulaciones de los ortejos. Entonces, bueno, dependiendo de las diferentes combinaciones entre estas características, podemos sospechar en diferentes enfermedades articulares. Así, hablando en las monoartritis, bueno, pues la principal característica en este caso, o la única que podemos definir, además de que si es inflamatoria o mecánica, pues es aguda o crónica. Casi cualquier problema articular pudiera empezar como monoarticular, por eso es importante darle seguimiento a los pacientes. Y bueno, si rebasan esta barrera de 6 semanas, ya hablamos de una monoartritis crónica. La causa más común de la monoartritis aguda son los cristales, la enfermedad por cristales, ya sea gota o pseudogota, que ya hablaremos más adelante, pero sí es muy importante también recordar que una causa en un contexto adecuado de pacientes pues son las infecciosas, ¿no? Bacterianas, micobacterianas, las virales es más frecuente que sean poliarticulares, pero ya dijimos cualquiera puede empezar como monoarticular o incluso enfermedad de Lyme, ¿no? Y bueno, puede haber otras causas directas como traumatismo, fracturas, otras artropatías crónicas que pueden empezar como monoartritis, pues la artritis psoriásica, la artritis reactiva y otras, ¿no?
Bueno, esto ya lo iremos viendo. En cuanto a las monoartritis crónicas, pues más o menos son las mismas causas, sin embargo, ya hablando de infecciones, de causas infecciosas, pues hay que pensar en bacterias o en infecciones que ocasionen, en microorganismos que ocasionen infecciones crónicas, ya sea tuberculosis, micobacterias u hongos, ¿no? Serían las causas más frecuentes de monoartritis crónica infecciosa. En artritis inflamatorias también la enfermedad por cristales, la osteoartritis puede ser, algunas espondiloartropatías. Y hablando de tumores, pues que esa es una causa importante a considerar, pues estas neoplasias que están aquí en el cuadro pueden dar cuadros de monoartritis. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienen que recordar en cuanto a las monoartritis, además de lo agudo y crónico? Que para realizar el diagnóstico, si es posible realizar una artrocentesis, o sea, si es una articulación que sea accesible, ya rodilla, tobillo, hombro, la muñeca, el codo, o sea, todo lo que se pueda hacer artrocentesis debe realizarse la artrocentesis, es decir, extracción de ese líquido sinovial, porque el análisis de ese líquido nos va a ayudar a determinar si es un problema inflamatorio cuando el conteo de leucocitos en el líquido sinovial es mayor de 2000, o si es algo no inflamatorio cuando es menor a este número, o incluso en casos pues más delicados que obtenemos un líquido sinovial hemático, pues podemos pensar en otro tipo de patologías, ¿no? Entonces siempre ante una monoartritis, lo ideal es realizar una artrocentesis. Si no es posible hacerla porque no sea accesible la articulación o porque no hay derrame sinovial, o sea, no hay líquido, entonces, bueno, pues hay que hacer un examen físico completo, una historia clínica adecuada y pues solicitar en general marcadores de inflamación, ¿no? Como la BCG, PCR, que ya vamos a hablar más adelante de ello, para ver si realmente pudiera ser un problema sistémico o no. Hablando de las oligo o poliartritis, pues estos patrones sí es muy importante que se lo sepan porque dependiendo de esto van a sospechar en diferentes enfermedades. Entonces, cuando hablamos de una poliartritis crónica simétrica aditiva periférica, es decir, que después del interrogatorio el paciente resulta que tiene más de 5 articulaciones afectadas por más de 6 semanas, que la distribución es más o menos la misma a ambos lados de la línea media, que afecta, que se van agregando con patrón de aparición aditivo y que afecta pequeñas articulaciones sin lumbalgia, pues el patrón o la patología clásica que de este patrón es la artritis reumatoide. Entonces, cuando veamos los casos clínicos y yo les pregunte qué patrón articular tienen, pues ustedes me tienen que contestar esto y todos vamos a saber qué significa esto de aquí abajo, ¿no? Entonces, obviamente, pues un complemento a esto, pues es si hay o no síntomas sistémicos, pero habitualmente en la artritis reumatoide van a predominar en el 80% de los casos los síntomas articulares. Si hay síntomas sistémicos, pues hablamos de una enfermedad más agresiva. Ahora, en cuanto a este mismo patrón de afección articular se puede ver prácticamente en cualquier otra enfermedad del tejido conectivo de origen autoinmune, lupus, Sjögren, polimiositis, etcétera, y es menos frecuente en ver en otras patologías como la espondiloartritis. También se puede ver en la osteoartritis generalizada, sin embargo, acuérdense ahí lo que nos va a hacer la diferencia es si es dolor mecánico o inflamatorio, e incluso en formas ya avanzadas de la gota también puede haber este tipo de patrón, pero si hacemos un interrogatorio de cómo empezó, pues habitualmente vamos a encontrar que empezó como una monoartritis. Y pues la artritis viral da exactamente este mismo patrón, pero en lugar de crónica, aguda, es decir, se autolimita en menos de 6 semanas. Entonces también nos va a ayudar obviamente a hacer el diagnóstico diferencial si hay o no manifestaciones extraarticulares. Ahora, si hablamos de una oligoartritis, primordialmente puede ser poli, pero habitualmente oligo, o sea, de 2 a 4 articulaciones afectadas, crónica, que asimétrica, que puede ser
proximal o distal, o sea, puede afectar articulaciones cerca del esqueleto axial, ya sea hombros o cadera, o distal, y se asocia a otras inflamaciones fuera de las articulaciones, como la centesis, que son los sitios de inserción de tendones, o la dactilitis, que literalmente es la inflamación de los dedos, y que puede afectar las interfalángicas distales, algo que no vemos en la artritis reumatoide. Pues podemos pensar más o enfocarnos hacia las espondiloartropatías, que incluyen estas enfermedades, que ya iremos viendo, ¿no? Obviamente, no, ahorita no ahondamos mucho porque pues ya lo vamos a ver en cada una de ellas. Entonces, aquí pues es importante que recuerden que la artritis psoriásica de las espondiloartropatías, la que más puede dar un patrón como la artritis reumatoide es la artritis psoriásica. Las demás es el patrón de oligoartritis crónica asimétrica. Y bueno, nos va a ayudar al diagnóstico, pues la historia personal o familiar, obviamente, de psoriasis, y que haya otras manifestaciones típicas de las espondiloartropatías, como la lumbalgia inflamatoria, además de la entesitis, dactilitis y la uveitis, también es algo típico, ¿no? Bueno, hablando de oligoartritis que afecta las articulaciones proximales, es decir, hombros y cadera, las adyacentes al esqueleto axial, por más de 6 semanas, aquí nos va a hacer mucha ayuda la edad. Entonces, cuando es un paciente menor de 40 años, podemos pensar justamente en espondiloartropatías. Pero si esto mismo aparece después de los 60 años, más bien deben pensar en esta patología que se llama polimialgia reumática, que es una patología típica de la gente mayor de 60 años que tienen dolor en hombros y cadera, y lo típico de la polimialgia es la rigidez matutina que dura horas. Entonces es algo muy típico, ¿no? Bueno, y estos son otros tipos de oligoartritis o poliartritis aguda, que ahorita no vamos a entrar mucho en esto. Ok, entonces, bueno, esto es hablando de estas manifestaciones o este patrón articular. Y otra cosa que aquí entraría, que ya hablamos en el síndrome de lumbalgia cervicalgia, es hacer énfasis en la importancia de definir si el dolor lumbar de un paciente es o no inflamatorio. Ya habíamos hablado el martes de las banderas rojas, pero sí es importante entonces recordar que el dolor lumbar inflamatorio tiene ciertas características muy típicas, que son estas de aquí, ¿no? El dolor va a presentarse en la línea media vertebral y también puede presentarse de forma paravertebral, y habitualmente es simétrico, o sea, a ambos lados de la línea media. Mejora típicamente con el movimiento, empeora con el reposo o incluso despierta o interrumpe el sueño al paciente. Va a haber una rigidez de más de media hora y pueden afectarse otros segmentos, sobre todo la región cervical. Puede haber también irradiación. La irradiación rara vez llega hasta la pierna, como en la típica ciatalgia, sino es más común la irradiación hacia los glúteos, con dolor alternante. Y bueno, cuando no tenemos otros síntomas fuera de la articulación, pues la presencia de estos síntomas en alguien menor de 40 años debe hacer sospechar y que tengamos que investigar entonces en espondiloartritis. Y bueno, las manifestaciones sistémicas, pues prácticamente hay que preguntarle todo al paciente, pero en el contexto de enfermedades reumatológicas, siempre tienen que preguntar síntomas constitucionales, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, hiporexia. Tienen que preguntar de la piel, si hay lesiones cutáneas, fotosensibilidad, Raynaud, algo muy importante, úlceras en la boca, en la nariz, si hay presencia o no de afección en las uñas, en el cabello, todo lo que tenga que ver con la piel. ¿Por qué? Porque pues la piel sí es un órgano que muy frecuentemente se ve afectado por las colagenopatías. Y bueno, el ejemplo típico es el lupus, ¿no? El lupus que nos da fotosensibilidad, caída de cabello, úlceras,
el fenómeno de Raynaud, que bueno, se puede ver en lupus, pero prácticamente en cualquier enfermedad autoinmune. Entonces siempre es importante pues preguntarlo y buscarlo dirigidamente, ¿no? Otros datos de relevancia, pues el síndrome seco, boca y ojo seco, que también es frecuente en lo que es lupus, pero su asociación más frecuente es justamente con artritis reumatoide y etcétera, ¿no? Entonces siempre preguntar síntomas sistémicos. Entonces, bueno, ya recordando entonces, siempre paso 1 es definir con los síntomas qué tipo de síndrome tiene nuestro paciente. Puede ser uno o puede ser varios a la vez. Ya cuando hablamos de síndromes articulares, el objetivo principal es si es artritis inflamatoria o es una artropatía por daño articular, o sea, osteoartritis. Lo mismo con el síndrome lumbalgia cervicalgia, si es inflamatorio o no inflamatorio. Y bueno, ya en el síndrome articular, pues ahí sí ahondamos mucho más en cuanto al tiempo de evolución, patrón de aparición, simetría y la distribución, ¿no? Ahora, ¿qué síndromes articulares tienen prioridad diagnóstica? O sea, que urge o que, bueno, como no urge, pues sí urge o es muy importante que se diagnostiquen de forma temprana, porque si se recibe tratamiento temprano va a evitar muchas secuelas, tanto deformantes como de otro tipo. Entonces, si llega con ustedes un paciente con oligo o poliartralgia, ya sea que le encuentren o no inflamación, porque a lo mejor cuando, pues y más ahorita con todo el problema de esto que no hay tantas clínicas, pero independientemente que determinen si tienen o no inflamación al explorarlo, pero al interrogatorio tiene oligo o poliartralgias de tipo inflamatorio, con rigidez de más de 1 hora, que tiene más de 6 semanas con los síntomas, tienen que sospechar en una artropatía inflamatoria. Entonces, aquí van a decidir con otras características del paciente qué posibilidades diagnósticas. Entonces, si tienen un paciente con estas características, que es mujer, que está entre la tercera y quinta década de la vida, que esas poliartralgias son simétricas y que están afectando manos y pies, tienen que sospechar en artritis reumatoide y la tienen que, bueno, idealmente yo espero que los que estén en esta clase, pues les pidan los estudios correspondientes y lo manden con el reumatólogo. Ahora, si su paciente tiene oligoartralgias asimétricas de grandes articulaciones, con dolor lumbar de tipo inflamatorio, ya sea hombre o mujer que está en la tercera y quinta década de la vida, van a sospechar en una espondiloartropatía. Esto es hablando nada más de síndrome articular, ¿no? Obviamente, si a este cuadro de acá le agregan que se le cae el cabello, que tiene úlceras, que se le pone roja con el sol, bueno, pues van a sospechar en otra cosa, ¿no? Pero el punto es que estén sospechando que es una artropatía inflamatoria. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o pregunta de esto. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver un caso clínico que me llegó justamente hoy. Entonces, tenemos a un paciente masculino de 18 años, estudiante. Pues en realidad ningún antecedente relevante. En la familia solo abuelos maternos con hipertensión. Jugaba básquetbol, soccer, dejó de jugar por la famosa pandemia. Y acude porque empezó hace 3 años con episodios recurrentes de lumbalgia, con duración desde cuando presenta estos episodios de lumbalgia, dice que le duran desde minutos, o sea, se le puede quitar en unos minutos, pero hay episodios que le duran hasta 1 semana y de repente se quitan. Estos episodios ocurren desde hace 3 años, al menos una vez por semana. Dice que no se modifica con los cambios de postura, o sea, no empeora si está sentado, si está acostado. Nunca ha llegado a interrumpir el sueño. La lumbalgia se irradia hacia el glúteo derecho. Sí, dice que, bueno, sí, a pesar de que no se modifica con cambios de postura, cuando hace actividades que involucren doblarse o la flexión o actividades deportivas, sí puede empeorar el dolor. No tiene parestesias, no tiene rigidez articular matutina,
Refiere que no tiene dolor articular periférico. Tampoco ha notado que se le inflame algún dedo, alguna articulación. No tiene fiebre, no tiene cuadros de ojo rojo. Inicialmente había mejorado con el uso de antiinflamatorio con relajante, el cual no le ha ayudado los últimos meses. Y refiere que las últimas 6 semanas el dolor ha sido de mayor intensidad. Aquí no lo puse, que lo clasifica una intensidad de cuando más le ha dolido de 8 de 10, que sí ha llegado a impedir que camine de forma normal cuando se desencadena el dolor. Entonces, a ver, con estos datos, a ver, ahí están. A ver, Mariana Alcocer, ¿qué síndromes musculoesqueléticos podrías integrar? Mariana Alcocer, ¿estás ahí? Creo que no está aquí. Déjenme ver entonces esta lista porque... A ver, entonces, Abril Jiménez. Hola. Podría ser una lumbalgia inflamatoria. ¿Inflamatoria? ¿Por qué inflamatoria? Porque decía que tenía irradiación hacia los glúteos. Y, ok, ¿y qué otra característica de inflamación tiene? Que no afectaba tampoco a articulaciones periféricas. No, en ese caso, pues sí, como no tiene articulaciones periféricas, pues no integras otro síndrome, ¿no? Pero no, en cuanto a las características de la lumbalgia, además de la irradiación al glúteo, ¿tiene otra característica de inflamación? El tiempo de la duración. No necesariamente, eso nada más te dice que es crónico, ¿no? Desde hace 3 años. A ver, Pedro, ¿qué opinas? Sí, no, Gerardo, por favor, disculpa. Había pensado de que mejoraba, no interrumpe el sueño y con el movimiento le empieza a doler. Entonces, ¿qué sospechas? Pensaría... ¿Que sea mecánica o inflamatoria? Pienso que es mecánico. Sí, ¿no? Más fácil, o sea, está bien, no está mal el razonamiento de Abril, pero cuando tengan duda, pues pongan todo en una balanza, ¿no? Entonces, tiene más características de lumbalgia mecánica. Dice que no se modifica con los cambios de postura, según él, aunque sí empeora con la afección y las actividades deportivas. O sea, no se modifica si se sienta o se acuesta, ¿no? La lumbalgia inflamatoria habitualmente es peor si está acostado. No interrumpe el sueño, algo que sí tiene la lumbalgia inflamatoria. La irradiación hacia el glúteo izquierdo, que eso sí les podría hacer sospechar en esto. No tiene rigidez, eso es algo muy importante. Entonces, bueno, si sumamos, pues tiene, ¿cuántas? 1, 2, 3 de mecánicas y una de inflamatoria. Entonces, digamos que tiene más posibilidad de que sea mecánica. Y recuerden que el martes decíamos que la gran mayoría de los dolores de lumbalgia y cervicalgia se deben a alteraciones, pues no son patológicas, ¿no? O sea, solo el 5% son causas inflamatorias o una causa más alarmante. Ahora aquí quizá nos pueda ayudar
exploración física. Entonces, a la exploración física tiene dolor paravertebral lumbar, o sea, cuando le tocan alrededor de la línea media vertebral a nivel lumbar, le duele. Y cuando hace el movimiento, le duele de ambos lados, pero predomina del lado derecho. Y cuando le pedí al paciente que hiciera la flexión, extensión y rotación de la columna, sí le dolieron prácticamente en todos los movimientos, solo del lado derecho. Acuérdense que el dolor inflamatorio tiende a doler de los dos lados, ¿no? Y que más que al movimiento, pues es acostado, le duele. El signo de la SEGE, que es para buscar problemas de compresión del ciático, está negativo. El signo Faberé, que es un signo muy sensible para sacroileitis, lo tuvo positivo de ambos lados de forma dudosa, porque como tiene muy limitada la flexibilidad, en este signo hay que pedirle al paciente que, o se le hace al paciente una posición como de 4 con la pierna y se empuja la rodilla hacia abajo. Entonces, como tiene muy limitada la flexibilidad, me quedó duda si realmente estaba positivo, pero lo que sí es que al tocar la región de la sacroiliaca no hubo dolor. Entonces, con estos datos, mi sospecha es sobre todo que sea un dolor de tipo mecánico. Bueno, nada más para que sepan, resulta que ya había ido con un neurocirujano, el neurocirujano le pidió una resonancia magnética y bueno, lo que se logra encontrar en la resonancia o lo que se logra ver, porque no les dije, no sé si vieron, pero es un paciente que mide 1,80, pero pesa 101 o 101.8 kilos, ¿no? Entonces, sí tiene disminución de los espacios vertebrales, sobre todo a nivel de L4, L5, L4, L5, L5S1, acá L5S1, L4, L5, tiene protrusión, ligeras protrusiones de los ligamentos de fibrosos y sin que sin que haya datos de hernia, ¿no? Entonces realmente no me parece que sea un paciente que tenga o que haya que sospechar en un problema de artritis inflamatoria, ¿no? O de sacroileitis o de espondiloartritis. Sin embargo, por la edad, porque sí en efecto ya lleva que el dolor ha incrementado en los últimos meses y que bueno, aunque sea solo una, pero sí tiene una característica de dolor inflamatorio, entonces le pedí marcadores de inflamación, le pedí un estudio de imagen de la articulación sacroiliaca y pues vamos a ver, dependiendo de cómo esté. Bueno, y también le di una prueba terapéutica con relajante muscular. Entonces, habitualmente cuando estos problemas son de este tipo por problemas mecánicos, mejoran mucho con el relajante muscular. Entonces, también es una forma de ver la evolución del paciente. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Doctora, y por ejemplo, con el relajante muscular, ¿sería una mejoría total o se necesitarían? Tiene que habitualmente mientras está usando el relajante, sí prácticamente remiten los síntomas, al menos un 80%. Y la otra es de que cuando detienen el relajante, pues empiezan otra vez, pueden empezar otra vez los síntomas. Entonces, también esa es otra forma de valorarlo. Pero sí, cuando realmente solo es un problema mecánico, tanto, no nada más el relajante, sino las medidas de cuidado, evitar las flexiones, fisioterapia, que baje de peso, etcétera, les puede indicar. Pero en este caso no lo voy a ver en 5 meses, ¿no? Lo voy a ver en 2 semanas para ver la evolución y bueno, pues ya también para ver el resto de los estudios. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía duda específicamente de lo mecánico, que es lo que me confunde un Ajá. poco. Decía que